Para comenzar a confeccionar esta pantaleta de encaje, vamos a encarar nuestras piezas traseras derecho con derecho. Sabemos que es el derecho porque es aquí donde tenemos la textura del encaje. Las hacemos coincidir y vamos a unir por el centro con una puntada en zigzag. Normalmente esta unión se realiza con una over de 3 o de 4 hilos, pero aprovechando las puntadas de nuestra máquina casera lo vamos a realizar con zigzag. Aquí dejamos medio centímetro de costura para poder unir estas piezas. Vamos a consumir ese medio centímetro al momento de pasar el zigzag. Si notamos que con el remate la tela se enreda en los impelentes de la máquina, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dar las primeras puntadas. Bajamos la aguja. Levantamos el pie prensatelas. Volteamos. Jalamos los hilitos para que no se nos vayan a enredar con la puntada que estamos realizando. Bajamos el pie prensatelas y volvemos a coser. Ya que estamos en el borde de la tela, esto sería la parte de la cintura, hacemos lo mismo, levantamos el pie prensatelas, volteamos la tela, la aguja está siempre clavada en la tela, bajamos y ahora sí avanzamos. Esto nos ayuda a asegurar nuestra puntada simulando un remate, pero sin realizarlo con la palanca, lo que evita que la tela se nos enrede en los impelentes cuando es demasiado finita, cuando tiene elasticidad. Ahora sí, continuamos en zigzag todo el centro de nuestras piezas traseras. Ya que vamos a terminar, también damos aquí un remate. Si no lo podemos hacer con la palanca, repetimos el mismo proceso que al inicio de la puntada. Así es como nos quedó esta puntada a lo largo de nuestro centro. Ya para finalizar, vamos a quitar estos bordecitos de tela que se ven afuera de las costuras, evitando cortar el hilo con el que acabamos de coser nuestra puntada de zigzag. Únicamente estamos refilando para que la costura se vea derechita. El no hacerlo totalmente pegado a la orilla nos va a ayudar a que la costura no se abra posteriormente con las lavadas o con el uso de la prenda. Así es como se ve mi pieza trasera ya unida. Ahora vamos a trabajar en el delantero. Si también lo tenemos en dos piezas, entonces realizamos lo mismo. Encaramos derecho con derecho y cosemos por el centro respetando nuestro margen de costura de medio centímetro para posteriormente refilar. Esta pieza también la pudimos haber cortado en doblez de tela. En caso de que no sea así, repetimos el mismo paso. Ya unido, no olviden refilar siempre los excesos de tela. Estas son las medidas del zigzag que estoy utilizando. Es un zigzag normal, aquí el de la tinta negra. El largo de mi puntada lo tengo en 2. El ancho lo tengo en 5 y la tensión de hilo lo tengo en 4. Sé que no todas las máquinas trabajan con las mismas tensiones, no todas trabajan con los mismos largos, sin embargo estos números se los doy como referencia por si les llegan a funcionar. En caso de que no, pues es importante realizar previamente la prueba para saber en qué parte hay que moverle, si en la tensión del hilo, si en el largo de puntada, en el ancho de puntada, con tal de que al momento de unir nuestras piezas, estas tengan firmeza. ¿Cómo voy a saberlo? Bueno, porque cuando abro mi pieza por el derecho, esta no parece que se va a abrir. Tal vez un poquito se van a notar las costuras al estirar, pero eso es bastante normal. Sin embargo, deben tener la estabilidad para que mi costura se quede fija. Ahora vamos a colocar nuestro puente. Vamos a ubicar nuestra pieza derecho con derecho en la parte delantera. Recordemos que la parte más amplia de nuestro puente va en el trasero. Entonces ubicamos la parte más angosta en el puente delantero. Primero estamos colocando la pieza de encaje. Ahora vamos a colocar la pieza
de algodón, la cual el derecho nos debe quedar encarado con la parte interna de nuestra pieza delantera, que es en donde tenemos la costura. Ahí colocamos nuestro derecho. Colocamos un alfiler en el primer extremo, un alfiler en el segundo extremo, y ya que tenemos las tres piezas sujetas, ahora sí unimos nuevamente con una puntada de zigzag. Esta costura también la voy a dar a mi medio centímetro de costura que dejé desde el corte del molde para posteriormente poder refilar. Terminamos e iniciamos con un remate. Aquí mi pieza ya me quedó encajonada. Si yo abro, notamos que esta unión ya quedó en medio. Ya no se ve ni por atrás ni por delante. Ya que lo tenemos hasta este punto, le vamos a colocar bies elástico en la parte de las entrepiernas, desde aquí, desde la cadera, por todo el contorno, hasta llegar a la parte que va a ir cosida al trasero de nuestro puente. Este insumo de la confección, llamado bies elástico, tiene en su centro una línea que nos está indicando por dónde lo debemos doblar para poder confeccionarlo, ya que este va a ir cosido así, a la mitad. En medio de este va a ir quedando nuestro encaje. Ya que lo tenemos así doblado a la mitad, de esta manera, vamos a introducirlo debajo del pie prensatelas para coser un pedacito de su extremo antes de colocarlo en nuestra pantaleta. Entonces lo introducimos, bajamos la aguja, bajamos pie prensatela y damos nuestra primera puntada. Esto lo podemos realizar con el mismo zigzag que estamos trabajando para unir nuestras piezas o cambiar al zigzag de 3 puntos. Comienzo dando una pequeña puntada. Ya que la tengo, bajo mi aguja, elevo el pie prensatelas e inserto el encaje dentro de nuestro bies, para así poder seguir confeccionando de la siguiente manera, en medio. Para esto ya debí haber tomado la medida del contorno de la entrepierna y le quité el 10%. Recuerden que esta medida es variable, podemos quitarle el 15 o el 20%. Ahorita lo vamos a trabajar con el 10% para ver cuál es el resultado de este tipo de tensión en bies elástico. Ya que lo tengo ahí, mi puntada de zigzag me va a ir quedando aquí al ras del bies y al mismo tiempo me lo va a ir sujetando. En la parte del extremo en donde voy a terminar la costura la voy a sujetar al ras del bies con la parte que va a ir cosida en el puente trasero para saber que hasta ahí debo hacer que la tela se distribuya dentro de él. Entonces voy a tirar un poquito para saber qué tanta tensión va a tener y ya que la tengo ahí fija, ahora sí sujeto y voy cosiendo estirando solamente esa cantidad que ya medí. Al ir avanzando voy a ir cuidando que mi encaje no se salga, siempre debe ir en medio del bies. Ya que llegué a mi punto vuelvo a verificar. Aquí está mi extremo, estiro para ver qué tanta tensión va a tener ahora mi bies. Siempre la tela debe estar bien distribuida, ya que la tengo vuelvo a acomodar y avanzo. Aquí ya que llegamos al puente, vamos a cuidar que ambas telas queden dentro del bies, tanto el encaje como la pieza de algodón.
Como ya se dieron cuenta, estoy utilizando ambas manos para ir acomodando el bies y la tela. Aquí mi bies ya me quedó al ras, pero si ustedes deciden que van a dejar 1 o 2 centímetros más de largo, tal como lo hicimos al principio, para que al terminar lo refilemos. Mientras vamos practicando el cómo se coloca este bies, también lo podemos hacer. De hecho, esa es la recomendación para nuestras primeras puntadas en bies elástico, que dejemos 1 o 2 centímetros después del ras del encaje. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ya que terminé, así es como se ve mi delantero. Esto es por la parte del derecho, y por el revés también ya está sujeta mi pieza de algodón y mi encaje. El zigzag que utilicé aquí tiene las mismas especificaciones que con las que uní mis piezas, tanto la delantera como trasera. Lo único que hice fue cambiar de zigzag normal a zigzag de 3 puntos. El zigzag de 3 puntos lo vamos a encontrar con este dibujito. Es un zigzag que parece que está trazado en líneas punteadas. La tensión de hilo es la misma, el largo y ancho de puntada es exactamente la misma. Ya que tenemos así nuestro delantero, ahora vamos a unir las piezas delantero y trasero. Para ello vamos a colocar primero el derecho de nuestra pieza trasera con el derecho de nuestro delantero en la parte del puente, y los vamos a hacer coincidir, encarando derecho con derecho. Ahí colocamos algunos alfilercitos para sujetar. Ya que los colocamos de esta manera, vamos a pasar nuevamente nuestra unión con puntada de zigzag normal. Para evitar complicaciones, coloqué la pieza de algodón al ras de los impelentes de la máquina para evitar que la tela delgadita se me vaya a maltratar. Ahí, ya que lo tengo acomodado, comienzo y termino con un remate, consumiendo nuestro medio centímetro de costura. Mi pieza del puente ya me quedó de la siguiente manera. En esta parte tengo dos opciones. Una, refilar totalmente al ras de mi costura de zigzag, o dos, que por la parte del derecho pasemos otra puntada más de zigzag al ras del medio centímetro que me quedó por dentro para poder fijarlo. Al realizar esta costura, entonces por el derecho se van a alcanzar a ver las puntadas de zigzag. En caso de decidir únicamente refilar el sobrante con tijeras, lo que vamos a hacer es que aquí en los costados de nuestro bies, en donde se une nuestro bies y las moritas de nuestro encaje, vamos a sujetar con una puntada en rematito, ya sea de zigzag o recta, tanto de un extremo como del otro, para que esta todavía tenga mayor firmeza. Si decidimos hacer la puntada de zigzag completa de un extremo a otro, entonces pues este paso ya vendría incluido en esta costura. En mi caso únicamente refilé por la parte interna, y aquí voy a sujetar con una puntada recta, aquí y aquí, siempre llevando la costura hacia la parte trasera. Estas son opciones que tenemos para confeccionar lencería, porque normalmente estas dos piezas, la parte interna entre pieza trasera y la pieza del puente, como ya lo comentamos, se une con una over de 3 o de 4 hilos. Sin embargo, ahorita el zigzag también nos representa una buena opción a este tipo de puntadas de seguridad que vamos a realizar en las orillitas. Aquí les llamamos presillas. Esta presillita únicamente va a ir a la medida del ancho de nuestro bies elástico. Un par de remates y listo. Ahora sí, por el derecho, tal cual como lo tenemos, vamos a unir la parte de la cadera, ubicando derecho del trasero con derecho del delantero, y hacemos coincidir la parte de las caderas. Aquí vamos a unir solamente un lado en zigzag.
El otro lado lo dejamos abierto por el momento. Respetamos el medio centímetro de costura y unimos de extremo a extremo. Así es como se ve ya unido. Lo que voy a hacer aquí entonces es refilar el sobrante de mi encaje, que aproximadamente cada que refilo estoy quitando 2 milímetros de mi tela. Y ya que refilé y lo dejé derechito, ahora voy a hacer la misma presillita en la parte del bies, en la parte de la entrepierna, aquí. Echo hacia el trasero la costura y aquí sujeto con una puntada recta en varios rematitos. Repito, esto puede ser en recta o en zigzag. Así es como va quedando ya mi pantaleta. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle bies elástico también a la parte de la cintura. Para ello vamos a empezar aquí desde la parte de la cadera y vamos a ir por todo el contorno hasta llegar a la parte de la cadera de nuestra pieza contraria. Para ello vamos a medir este contorno dejando 2 centímetros de sobrante al inicio y 2 centímetros de sobrante al final. A esta medida le vamos a quitar el 10% en nuestra tira de bies elástico. Para poder colocarlo ya que tenemos cortada nuestra tira con la medida correspondiente, vamos a dejar la mitad de mi tira colocada en la unión de la cadera, la que acabamos de cerrar anteriormente. Esta me va a ayudar como referencia para saber cómo distribuir mi bies. Aquí ya que voy a empezar con mi primer extremo en la cintura, coso a la mitad los primeros 2 centímetros de sobrante que dejé. Esto recuerden cambiar su zigzag a 3 puntos o zigzag normal dependiendo de cómo se acomoden mejor. Inicio con las primeras puntadas en los 2 centímetros del sobrante. Ya que las di, ahora sí introduzco mi pieza de encaje en medio, levantando pie prensatelas. La hacemos coincidir y lo vamos colocando por toda la cintura. Tomamos nuestro punto de referencia, que es el costado de la cadera, ahí estiramos y vamos cosiendo. Aquí al terminar me sobraron mis 2 centímetros de bies elástico, los cuales me van a ayudar a detenerlo mientras voy cosiendo. Termino con un remate. Ya que terminé, ahora sí quito los 2 centímetros de bies elástico que me sirvieron de apoyo. Y lo que ahora vamos a hacer es colocar derecho con derecho en la parte de la cadera que está abierta y vamos a unir con un pespunte de zigzag del que hemos estado utilizando para unir piezas, desde el primer extremo hasta llegar a la parte de abajo de la entrepierna, así. Respetamos nuevamente nuestro medio centímetro de costura. En esta última unión también vamos a refilar la costura, le vamos a quitar el excedente y por la parte del derecho repetimos el proceso de las presillas, enviando nuestra costura hacia el trasero. Y mis presillitas van a hacer que esta aletita de aquí de unión me quede fija y por ende le dé mayor soporte. Aquí colocamos primer presilla y en la parte de abajo la segunda. Después de todo este proceso, mi pantaleta ya se mira de la siguiente manera. Esta es mi parte delantera. Y en la parte trasera ya me quedaron las moritas de la tela del encaje en la parte de la entrepierna, en donde va a lucir la cadera. Esta es una manera más de confeccionar una pantaleta con un tejido distinto. En esta parte ya podemos bajar la altura, podemos jugar con la forma de la entrepierna, podemos también reducir el ancho del puente,
La manera en cómo sean los moldes no va a cambiar la manera en cómo se va a confeccionar.